Bueno, vamos a empezar con Chus y vamos a hacer siempre la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón. ¿Existe, Chus, una dieta anticáncer? El problema es que las redes hacen mucho daño en ese sentido, el marketing, el querer promocionarte incluso como profesional y querer dar una panacea, ¿no? Y piensas, yo voy a dar aquí la receta milagrosa. Pero desde mi punto de vista y sin engañar y con la mano en el corazón, yo tengo que decir que no existe una dieta anticáncer. Por desgracia, ojo, por desgracia. Ojalá y existiera, porque sería fantástico y maravilloso que fuera así, pero los alimentos como tales no son, o sea, ni son muy buenos ni son muy malos y tampoco no tienen esa capacidad de erradicar esta enfermedad. Es una pena, pero es así. Vale, pues nada, pues aclarado porque hay un montón de literatura también, más por las tiendas y la dieta anticáncer, o sea, de hecho, bueno, pues sí que hablaremos ahora un poco más de ello, pero claro, si existiera esa panacea, indudablemente, pues no habría esa enfermedad, pero bueno, para mí es una enfermedad multifactorial. O sea, hay Total. tantos, claro, es que tantos factores que, bueno, sí que es verdad que si sumamos factores negativos, al final son muchos, pero bueno. Bueno, pues ella es murciano, es una chica que a mí me parece, bueno, una chica mujer, como digo yo, esas mujeres que a mí me encantan, que entrena, que trabaja, que tienes dos chicas, ¿no? Tienes dos chicas, Tengo una de que va a hacer ahora en el mes de enero 25. Justo hoy a la hora de comer me decía, digo, mamá, ya tengo 25, digo, un cuarto de siglo, me decía, y digo, mira, qué bien, ¿no? Digo, qué vieja me siento, porque claro, ella crece, pero también crecemos claro, todos. Y luego está la pequeña que tiene 21, sí, soy madre de claro. dos hijas, orgullosísima de las dos, la verdad es que sí, y con todo lo que ello comporta, o sea que Sí, por eso a mí me encanta ese tipo de mujeres, porque Chus es responsable del área de nutrición de la clínica de Zeus Mujer de Barcelona. Es una clínica referente a nivel europeo en salud específica de la mujer. Y además tiene un enfoque muy multidisciplinar, o sea que a mí me gusta mucho porque va como muy alineado con la filosofía de femenina singular. O sea, no podemos disociar las partes, sino que al final somos un ente, somos un todo, y la emoción, la alimentación, el movimiento, o sea, somos un par, el descanso, y en tu clínica lo trabajáis. Y además tiene un libro que sí, luego lo pondremos en las notitas, porque es un libro que trabaja, o sea, que escribió sobre en qué somos diferentes las mujeres. Lo que no me acordaba de la editorial. Amat, ¿no? editorial, sí. Esta Editorial Amat. La verdad es que en mi vida me había propuesto escribir un libro y fue la editorial la que me vino a buscar a mí a consulta un buen día. El editor vino, se sentó delante y entonces empezó a decirme que bueno, que me había estado siguiendo, yo había hecho talleres de cocina junto con, aprovecho y hago un poco de teoría y entonces aplico Sí, cosas de cocina y tal. Y entonces sí. el hombre este me empezó a mirar y tal, entonces me dijo que por qué no me animaba a hacer un libro, este libro en el que pudiera ligar todo eso, ¿no? El conocimiento, las bases un poco científicas con la parte práctica, porque a menudo encuentras libros que son muy prácticos pero no tienen fundamento y hay otros en cambio que ocurre al revés, que es el fundamento pero le falta la parte práctica. Mm. Claro, alguien que en su vida ha escrito un libro, como soy yo. Y además yo había estado muy en la parte científica, porque antes de dedicarme y ser la responsable de la unidad de nutrición, yo era la secretaria del comité de oncología, con lo cual era todo como muy científico, muy protocolario y tal. Y claro, tenía que bajar un escalón y ponerme a nivel del usuario y a nivel divulgativo y poder llegar a los pacientes de una manera fácil. Y entonces yo le dije, para mí era como subir al Everest sin haberte preparado porque es así. Y entonces resultó que mi jefa en esa reunión estaba. Y entonces, sí, muy bien, venga, va, adelante, no sé qué. Bueno, cuando el editor salió por la puerta del despacho, mi jefa me cogió y me dice, el libro tiene que salir, ¿eh? Y digo, bueno, pues nada. Nos cogió una epidemia
En ese momento el libro se paró completamente y ahora justo en el mes de enero hará un año que el libro vio la calle. O sea, mi primer hijo de papel tiene un año todavía no, pero casi tiene un año de vida. Bueno, pues tenemos que recordar aquí que busquen el libro de Chus Murciano, En qué somos diferentes las mujeres, de la editorial Amat, ¿vale? Que es un libro súper, súper interesante. Yo es que lo tengo en la consulta. No lo tengo aquí, pero te hago una pregunta. Curiosamente, ¿por qué no hablas de alimentación y cáncer Bueno, en tu libro? porque yo pienso que si hubiese hablado de alimentación y cáncer, debido a todo lo que hay en las redes y debido a todo lo que se ha llegado a escribir, hubiese necesitado un libro entero. Entonces, Vale. para ir analizando, claro, porque una cosa es la nutrición en el periodo de previo, luego es nutrición durante el tratamiento, luego es nutrición en la recuperación. Entonces, dependiendo también qué tipo de cáncer tienes, los tratamientos también varían, los efectos secundarios también. No es lo mismo un cáncer de cabeza y cuello, por ejemplo, en los que los problemas de deglutir y tal son importantes, como puede ser un cáncer de pecho, un cáncer ginecológico, que sí que es cierto que la parte nutricional es importante, pero claro, las dificultades son diferentes. Entonces, lo estuve pensando, lo estuve pensando si dedicar por lo menos un capítulo, pero era una dedicación tan superficial que me parecía irresponsable por mi parte, después de haber dedicado tantos años a esa parte, que consideré que no saliera en el libro. Porque además el libro está como en otro escalón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tú haces la cronología de una mujer, la acompañas con la nutrición a lo largo de su vida, cuáles son sus de estos, y cosas que pueden influenciar, pero en una tendencia normal. Sí que es cierto que hay capítulos en los que salen patologías y la nutrición va asociada a esa patología, pero el cáncer es como muy protagonista y no podía pasar a ser un actor secundario. O sea que lo más probable que te plantees hacer un libro, Es, vale, bueno, vale, es vale, si tienes un añito con el, sí, vale, vale, fenomenal, porque esto es como una rueda, ¿no? Estamos con un libro y luego seguimos con el otro. Bueno, de hecho, cuando hicimos la presentación del libro, que estaba el editor, él ya insistió y dijo, por cierto, ¿y para cuándo el segundo? Y yo le dije, yep, Vale, voy bueno, nada, pues a ahí, disfrutar del primero y fenomenal, pues ahí lo dejamos. A colación de eso que estás comentando, ya hemos dicho que no hay pues eso, una dieta específica, ¿vale? Pero sí que la gente, pues eso, tiene muchos mitos sobre cuando miramos en Google, es en Google o si no, como digo yo siempre, de nutrición todos sabemos. Yo cuando bueno, doy una charla, digo, a has, ver, si has viniese leído, aquí a hablar de física cuántica, eh, indudablemente, pues lo que yo dijera, pues iría a misa porque estaríais muti. Pero claro, todo el mundo comemos y descomemos, con lo cual todos tenemos una opinión de esos dos actos. cierto. Cada uno la tiene la suya. Pero hay mucha desinformación sobre qué alimentos son como anticáncer y qué alimentos son como pro cáncer. No, no te comas eso de las tostadas que da cáncer, o el brócoli te cura el cáncer, o Bueno, existe en es realidad. que cuando te diagnostican, claro, el problema es, hay un diagnóstico, entonces te empiezan a llegar inputs de todo tipo, de todo, no comas azúcar, ni se te ocurra beber leche, ojo con el agua del grifo, vigila con la carne roja, no tomes edulcorantes, entonces, claro, son tantas las cosas que te llegan que alguien que no está puesto en el tema también es cierto que dice, bueno, ¿y qué como? Porque claro, es como, sí que es cierto que hay cosas que caen por su propia lógica. El azúcar es una cosa que es una parte de la nutrición que no aporta absolutamente nada. Con lo cual, no es que no le interese a alguien que esté diagnosticado de un cáncer, es que no le interesa a nadie. El azúcar a nivel nutricional no nos aporta absolutamente nada. Con lo cual, es mejor pues intentar obviarlo. También hay batería, un momento. Nada, tranquila. Vale. Es cierto, el paladar se acostumbra, ¿vale? Y evidentemente se acostumbra a lo dulce. ¿Por qué? Porque produce placer. Entonces,
al hecho de ese placer, pues entonces ese paladar te está indicando a ti de volver a comer dulce. Bueno, esta sería una de las cosas, de tantas cosas que tenemos que tener presentes, ¿no? Pero, ay, ahora me he puesto mal, ¿verdad? Bueno, No, pero estás bien. sí, y entonces el problema es ese, que claro, te dicen, por ejemplo, el azúcar fuera, vale, muy bien, el azúcar, porque claro, cuando te hacen el diagnóstico, hacen una prueba de extensión, que es el PET, El que Pestax. claro, que entonces en Es ese glucosa. contraste que te administran es de azúcar y las células captan ese azúcar, pero claro, hay una cosa muy importante que yo siempre les digo a las pacientes, que hay que ser críticas y tener criterio. ¿Por qué? Porque si no te van a vender una moto sin ruedas a veces, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con ese contraste del PET? Ese contraste sí que es cierto que su base es de azúcar, es glucosa, ¿vale? Pero dices, bueno, es que claro, va directo y se ve el tumor y tal. Pues claro que se ve el tumor, pero se ve el tumor por densidad celular. Porque el resto del cuerpo también le llega ese azúcar, pero como es en la distribución normal, ahí no se va a ver reflejado en una imagen. Pero en cambio, cuando tú administras en una tumoración, estamos hablando de miles de moléculas superior a lo que es la distribución normal. Entonces, esa densidad es lo que va a hacer marcar ese azúcar. Pero no porque veas ahí las células y vamos a alimentar el cáncer. Vale, es que eso es un mito de eso, sí. Es que le estás alimentando con el azúcar, por eso se vuelven locas las... Pero está muy bien la explicación. Yo creo que lo has explicado muy visual. Gracias. Sí, 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 es verdad, porque esa prueba, o sea, de hecho, o sea, hay gente que, es que el azúcar sí, el azúcar no, digo yo. Bueno, yo entiendo, el otro día tuve con una enfermera una charla que me decía, es que se va a morir. O sea, tenía un cliente oncológico, un señor se va a morir y era su cumpleaños, que se coma el pastel. Y digo, pues Pues chica, la claro, verdad, pues claro pues que que sí. se coma el pastel. Que no la, pero ya, quiero decirte, para 4 días, en realidad trabaja en la planta de oncología. Y a veces hablábamos sobre esos criterios de nutrición que generan esas... El señor estaba ya, o sea, y era su cumpleaños y no se podía comer el pastel porque no podía comer azúcar. Entonces, claro, Eso no tiene ningún sentido. Primero, claro, la vida hay que vivirla, ¿vale? Porque solo tenemos una. Esto para empezar. Intentemos hacerlo lo mejor posible, pero claro. evidentemente hay situaciones en las que pues se presta a que hagas eso. O sea, el problema es que cosas que tienen que ser de uso ocasional se conviertan en rutinas. Eso es lo que debemos de obviar. O sea, eso es lo que no le conviene a nadie. El azúcar lo primero. Y de hecho, Vale. se puede vivir sin azúcar. O sea, no supone un problema. Puedes tomar el café sin azúcar, el yogur sin azúcar. ¿Qué cuesta? Cierto, cuesta. Pero es una cuestión de educación de paladar, porque al final te acostumbras. Igual que te has acostumbrado a tomarlo con azúcar. Pero también ocurre otra cosa. Es uno de los sentidos que más... Es el sentido que más tarde perdemos. Cuando los abuelitos, si os fijáis, nuestros abuelos, yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, yo enterré a mi abuela con 97 años, pero lo único que le gustaba era lo dulce, porque era el único gusto que reconocía. Cuando se va acabando y llegamos a nuestro último momento de la vida, el sentido del gusto es el último que perdemos. Con lo cual es el que identificamos y es el que produce placer. Y si no, decirme a mí qué abuelo no come dulce. Sí, bueno, y los sabores muy umamis, que te demandan más cargadas, comidas más sabrosonas, más cuando se hacen mayores. Sí, eso es cierto, sí. Sí, 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 sí. Pero es así. Y entonces, en cuanto a los mitos de los alimentos estos que decías tú, bueno, es que claro, dicen que te tienes que quitar muchas cosas y tal. Por ejemplo, también se habla del agua del grifo, que compres agua que sea de mineralización baja, que no sé qué, que no sé cuántos. Cuando teóricamente, si nosotros pensamos con la lógica, el agua del grifo es el agua que mayor control tiene sanitario Mm. de uso doméstico. Entonces, ¿qué sentido tiene que no bebas agua del grifo? No tiene ningún sentido. Aporta minerales como puede aportar cualquier otra y en los niveles que se consideran normales, porque ha pasado muchos controles. Entonces, esto vuelve a ser otro mito, igual que los lácteos. Lo primero que te dicen es no tomes nada de ¿cómo se llama? De esto de leche de vaca, ni derivados, ni todo esto. ¿Por qué? Porque está súper hormonado. Claro que nosotros hemos de elegir bien cuál es la opción láctea que más nos conviene, pero no por eso tenemos que obviarla de nuestra dieta. O sea que a priori, lo que tú de alguna manera dirías, no, no, no,
¿Sería azúcar? Bueno, yo diría no al azúcar, pero como te lo diría a ti o yo misma, o sea, no estamos Sí, sí. exactamente de proceso oncológico, pero por el resto sí que es cierto que controlaría, por ejemplo, la ingesta de carne roja, eso sí, porque la carne roja pues no está demostrado que tampoco puede llegar a desarrollar colesterol, aumento de peso, ácido úrico, y eso no nos interesa. Entonces, con que se coma carne roja una vez cada 8 o 10 días hay más que suficiente. Yo abogo más porque sea más partidario de la carne blanca, como son el pollo, el pavo y el conejo. Vale. Y alimentos que sean como muy top, digas tú, "Guau, es que sería muy interesante incluir determinados alimentos. Por ejemplo, el brócoli, que lo tienen ahí como Todo el en... mundo tiene súper presente el brócoli, es como, es como su leitmotiv. Sí, el brócoli sería el brócoli, todas las crucíferas incluso, pero para mí también son importantes las legumbres. Por Vale, Las legumbres es un alimento que tiene muy mala fama o ninguna fama y es un alimento súper completo. Entonces, es una proteína de origen vegetal, con lo cual también no abusas tanto de los orígenes animales. Sí que es cierto que no es una proteína completa y que necesitas completarla con cereales, pero también tiene que entrar en la dieta. De hecho, es de la dieta mediterránea, es una de las protagonistas y no tenemos por qué obviarlo. Igual que en cuanto a cereales, las versiones integrales, predominantes sobre los refinados, igual que las pastas, eso también. Siempre que podamos, pues intentar incluir dentro de la dieta alguna parte integral también es importante. Y evidentemente, todo lo que es la huerta, frutas, verduras y hortalizas, eso no puede faltar en nuestro plato en el día a día. vale, Pero bueno, asegurarnos que son frescos, con lo cual tiene que ser el de la temporada. vale, o sea, ahí hay dos preguntas que te quería hacer. Por un lado, vamos a hacer lo de, antes que me olvide, lo del fresco, ¿vale? ¿Es aconsejable que una persona que empieza o está transitando una patología oncológica consuma vegetales eco, por ejemplo, ecológicos? ¿O no sería necesario? ¿O sería mejor que... A ver, la etiqueta eco se le otorga a unos vegetales que han sido cultivados de una manera, han sido recogidos de una manera, han sido empaquetados de una manera y es una certificación europea. Con lo cual a ti te están dando la seguridad y la garantía de que es un producto dentro de unos protocolos, ¿vale? Que están muy contemplados y muy asegurados para que sea así. Entonces, ¿cuál es el problema del producto bio? Pues que es más caro. En la época en la que vivimos, la economía también hay que mirarla un poco, ¿vale? Entonces, yo no descarto que podamos encontrar productos frescos en cualquier tipo de supermercado que no tienen por qué tener la etiqueta bio. Que si la podemos, que si, a ver, que si lo compramos infinitamente mejor. Pero yo lo único que pido siempre a mis pacientes es que compren lo que es de temporada. Es la única manera de asegurarte que es fresco. Y si puede ser de proximidad, mejor. Claro, Para mí es fundamental eso. Entonces, es en lo que siempre pico piedra, la verdad. vale, vale, no, sí, yo siempre pongo, yo siempre le digo a la gente, te falta color en tu vida. Es una frase que repito mucho. Vamos a poner color en tu vida, porque al final el consumo, ese yo creo que es el gran talón de Aquiles o el gran fallo, uy, que se nos está perdiendo. ¿Me oyes? Ahora sí que te oyo, se ha quedado un poco colgado. Sí, que se ha quedado un poco colgado. Que yo creo que es uno de los grandes caballos de batalla, por lo menos en mi caso, yo creo que es, tú estás en el Mediterráneo, yo estoy en el norte. En el Precioso. Mediterráneo más o menos el consumo de vegetal, sobre todo si bajas para la zona de Valencia, un poco más, pero en el norte son muy de norte. Entonces aquí los colores les cuesta mucho, el integrar el color en la alimentación y para mí es fundamental. Ya no un proceso oncológico, ¿vale? Sí que es cierto que cuando alguien plantea bueno, pues que empieza el proceso, yo les intento decir, pues bueno, que procuren ir a los mercados, si puede ser los mercados de los pueblos, que siempre van a encontrar productos que van a tener mayor calidad. Son de la huerta, además, la seguridad que son de la Claro, huerta. claro, claro. Entonces, pero hay gente que te dice, no, tienes que comerlo todo ecológico y tal. Y yo, ya, pues porque es cierto, o sea, sí que es verdad que la persona que tiene el hándicap, o sea, en este momento la enfermedad, puede soportarlo mejor, que su alimentación se desarrolle con todos productos bio, pero claro, si son 5 en familia, la cosa se complica. Yo lo tengo clarísimo. Lo tengo Alguien de clarísimo. la familia que decide que su carro de la compra sea bio, ¿vale?
oye, que si se puede hacer, yo abogo por Fenomenal. ¿vale? Pero sí que es cierto que carne bio, bueno, pues carne bio es otro tanto. ¿Por qué? Porque lo mismo, porque es una vaca que está criada. Tiene que tener tanto espacio, tiene que ser el pasto de no sé cuántos, está ordeñada en un sitio específico, no puede ser. Son las primeras que llegan al matadero, porque son las primeras que se matan, con unas medidas higiénicas específicas, son trasladadas de una manera, son alimentadas de una manera. O sea, claro, todo eso tiene un coste, yo lo entiendo. Y por eso de ahí el etiquetado, evidentemente. Pero que si puedes permitírtelo, pues infinitamente mejor. Yo no digo que no, ¿eh? Ojo, los productos ecológicos o bio, como queráis denominarlos, a mí me parecen totalmente lícitos, pero que tenemos productos que sin tener la etiqueta son igual de buenos. Entonces, no descartemos nada sin averiguar un poquito, pues, qué es lo que hay detrás, porque hay veces que nos podemos llevar sorpresas también. Es como lo que ocurre con las dietas vegetarianas. Vegetariano no quiere decir saludable. Ya, eso lo tengo claro. Y ser celíaca no quiere decir que estés delgado. Eso sí. La Es, gente que tiene una dieta vegetariana o vegana, todos estos procesados, como son el santán, el tofu, todas estas cosas son procesados. Entonces, hay procesados y procesados, claro. Pues bueno, pues no quiere decir saludable, ciertamente. Es una cuestión de convicción, ¿no? Pero no quiere decir que porque seas vegana tienes una dieta súper saludable. No, ni muchísimo menos. Hablando de eso, que viene la siguiente pregunta. Proteínas de Proteína. origen animal cuando hay un problema oncológico. No, 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 tienes que comer sí o sí bichitos y claro, hay gente que no come bichitos, entonces animalitos. Cuéntanos un poco a base de ese mito de que si no comes proteínas de origen animal, el cáncer te va a comer a ti, no vas a tener aminoácidos para construirte. No, aquí lo que se trata es de aportar proteína a tu cuerpo, esto es cierto. O sea, la quimio se engancha a la proteína y el tratamiento tiene muchísima más efectividad, ¿vale? Con lo cual, yo tengo que tener mi dosis de proteína al día justificada y bien estipulada. O sea, tiene que haber proteína en el desayuno, tiene que haber proteína en la comida y tiene que haber proteína en la cena. Esto es indispensable en un proceso oncológico. Recordemos que el músculo depende también de la proteína y lo que no queremos es generar una desnutrición o una sarcopenia. No nos interesa, ¿vale? Entonces, el ideal que es, bueno, pues sería 50-50, 50 de origen vegetal y 50 de origen animal. Vale. Claro, del vegetal, ¿de dónde pillo yo? Bueno, pues van a ser esas legumbres, esos frutos secos para mí. Esa va a ser mi buena opción. Y de animal, evidentemente, priorizando las carnes blancas, los huevos por encima de todo, que es la mejor proteína que existe, y el pescado alternando entre azul y blanco. Vale. Pero en el caso que tú fueras vegana, Sí. ¿vale? Y tu convicción personal o sea, te dijera no puedo comer animales, sí podemos pautar una dieta a esa mujer, ¿no? Hoy tanto. La única convicción que necesitamos es, por ejemplo, tener muy claro que la proteína de la legumbre tiene que estar complementada con cereales, ¿vale? La legumbre es deficitaria en un aminoácido que le aporta el cereal, con lo cual lo hacemos completa y allí ya podemos estar tranquilas. Un plato tan sencillo como puede ser unas lentejas con verduras y arroz tiene todo lo que necesita una persona, absolutamente todo. Es bajo en grasas, es rico, por ejemplo, en fibra para ese tránsito intestinal también, tiene su aporte de proteínas concreto, está cocinado con verduras, con lo cual también tiene eso, vitaminas y minerales importantes en la dieta, o sea que lo tiene todo y no hace falta añadir el chorizo y... que bueno, que aquí en el norte hacéis cosas muy ricas, ojo, ¿eh? Pero, No, pero bueno, te lo comento porque son esos mitos que, a ver, indudablemente yo siempre lo sé, o sea, yo trabajo con mucho personal sanitario que viene a la consulta, ¿vale? Y ellos mismos tienen, pues sí, son muy buenos en lo que hacen, pero se diluyen cuando hay temáticas, sobre todo, pues eso, de temas de nutrición, ya. porque tú ya lo sabrás que, bueno, pues que el sistema sanitario, la nutrición parece que va totalmente disociada de la enfermedad. O sea, es como dos cosas que no tienen nada que ver. Sí, lo Entonces, cuando, que ahora ya le están dando un poco más de brillo al asunto, porque se están dando cuenta que también un buen soporte nutricional es el éxito a veces de un tratamiento.
Que yo, o sea, yo lo tengo claro, pero tú y yo estamos muy alineadas con un enfoque multidisciplinar. O sea, psicología, ejercicio, nutrición, o sea, es que al final es lo que funciona. Pues un poco la idea de la clínica, un poco el proyecto, que yo siempre que puedo hablo del proyecto Guapo, que es el proyecto este que han hecho por Granada, que es bueno, para pacientes oncológicos que trabajan esas áreas. Un proyecto que a veces la fundación me parece una pasada. Entonces, pero lo de preguntarte es porque hay muchas mujeres que dicen, no, 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 es que yo soy vegana y vegetariana y claro, me estoy obligando a comer algo que no quiero comer porque me No, han dicho los médicos que si no me lo como, allá tú, lo vas a llevar fatal, etcétera. Pero está claro, muy bien el matiz de combinación. está más limitada, no nos vamos a engañar, ¿eh? O sea, cuando tú ya estableces filtros en una alimentación de entrada, claro, el abanico es más. Tú y yo, que no somos veganas, no lo eres, ¿verdad que no? No. Vale. Entonces, nuestro abanico es 180, por decirlo de alguna manera. Alguien que es vegetariano ya es más cerrado y alguien que es vegano infinitamente más, con lo cual, claro que tienes menos alimentos a combinar, es que cae de cajón. O sea, no puede ser. Entonces hay que ir buscando, hay que ir buscando. Por ejemplo, pues el hummus en una tostada en el desayuno, cuando alguien pondría, por ejemplo, un queso fresco, o pondría un jamón o pondría un huevo, bueno, pues yo voy a poner hummus, porque, bueno, porque eso ya me da a mí un aporte. Perdón. Pero claro, no tengo tantas cartas que jugar en esa partida de cartas cuando soy vegetariano, vegana, pero ahí se trata de la habilidad del profesional de hacer unas buenas combinaciones y de hacerle ver la luz al paciente, ¿no? También que no se encuentren limitados y que no se encuentren pues comiendo siempre un plato triste pues de lentejas, porque claro, entonces dices, pobre hombre, siempre ve lo mismo, ya es un periodo en el que les falta un poquito de ánimo como para que el plato no sea atractivo, que es el principio fundamental. Entonces, claro, cuesta, pero hay opciones, siempre hay opciones, evidentemente menos que en la dieta mediterránea. Muy bien. Otra pregunta que te quería hacer, a ver, me imagino que trabajas con mujeres, habrá muchos tipos de cáncer, pero yo no sé si a ti te parece igual que a mí, parece que hay uno que por encima de todos es el que más, o sea, es como, bueno, y es el cáncer de mama, indudablemente, ¿no? Sí, 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 Claro, con diferencia. me imagino, porque antes hablaste de cánceres de cabeza, del cuello, entiendo que hay, bueno, pues que hay más, pero el tema del cáncer de mama, bueno, pues además se trata tan rápido, hay tantos controles, está, yo creo que más por encima que el de colon. Yo tengo más clientas que se hacen mamografías que colonoscopias. Claro, cuando a lo mejor el problema está en otro sitio, ¿no? Vale. Aquí sí que quiero que aclares, porque sí que hay muchas mujeres que están tomando el tamoxifeno, las pastillas. ¿Qué alimentos? Porque yo sí sé que hay alimentos que son como líneas rojas, ¿vale? Para los tratamientos. O sea, hay determinados alimentos que no podrían ser consumidos si estamos en ese periodo de tomar esta medicación, que son 4 o 5 años, 4 o 5 años. Depende de la edad, depende del tumor. Sí que es cierto que hay 5, pero hay ocasiones que incluso se puede alargar hasta 10 la hormonoterapia. Madre mía, eso no lo sabía. Claro, es un training muy importante de. Lo marca el oncólogo. Esto ya es una decisión de oncólogo. Pero, por ejemplo, cuando se realiza tratamiento con quimioterapia, lo que está prohibidísimo es el pomelo. ¿Y por qué? Pues porque interacciona con la quimio, porque supongo que una de las sustancias que es la pomelina, que es un principio activo que tiene el pomelo, es como que le quita, o sea, interviene Fuerza, dentro de la misma vía, me parece, y entonces deja que el medicamento no haga, o sea, su no... efecto, ¿Cómo? que no haga el efecto. Exacto. Entonces el pomelo está totalmente contraindicado. Y luego también es cierto que se estaba hablando incluso del efecto de la cúrcuma con Ah, sí. hormonoterapias, pero bueno, esto queda un poco en el aire, ¿eh? Yo como prohibido, prohibido es el pomelo, ¿Y la soja? la soja también, la soja también. Entonces, claro, hablando de la soja y volviendo a la dieta vegana, aún el abanico es más pequeño. Claro, porque
La soja porque produce y ahora no iba a decir disruptores hormonales, no, Fitoestrógenos, fitoestrógenos. los fitoestrógenos. Claro, son Eso, iguales, prácticamente iguales que los estrógenos femeninos, con lo cual, si tú tienes un cáncer que es hormonodependiente y te están dando medicación para inhibir esa acción del estrógeno, evidentemente lo que no te va a interesar es introducir estrógenos, aunque sean de origen natural. Y la soja es la protagonista de esta película, además. Es así. vale, por eso la Claro, soja y puede ser el lino también, el lino dorado puede ser también que tenga algo de esto, o el lino dorado, no, no, solo la soja. O sea, problemas. No, la soja es únicamente la soja, los brotes, la soja texturizada, todo esto. sí, la salsa de soja, o sea, todo como si tuvieras No, hipotiroidismo. salsa de soja tiene una cantidad de sal descomunal que no nos interesa a nadie. Vale. O sea que el pomelo, cuando estamos en el tratamiento de la quimio, digo, Mejor, lo recordamos aquí, se lo dirán a un página del hospital, pero bueno, como habrá algunas que lo escucharéis que la graba. Y cuando estamos con el tratamiento del tamoxifeno, la soja. O sea, nada que tenga que ver con soja. bueno, de hecho, Vale. cuando una vez, si el tumor ya te han dicho que es hormonodependiente, la soja desde ese momento ya fuera. Sí, hombre, te lo digo porque, a ver, yo hay clientas que tienen hipotiroidismo y cuando les dices, es que no puedes tomar soja. Y Claro, dice, ah, no, dice, no, de hecho lo dice en el prospecto de Leucirox. claro. Y se quedan como, ay, es que a mí nadie me dijo nada. Digo, bueno, pues te lo digo yo. Pero ¿cómo es posible? Digo yo, chica, yo qué sé, porque a ti te dan un medicamento y el señor sabe que es para eso, pero a lo mejor el señor no salió el prospecto. Total. Entonces, claro, cuando les explicas que las crucíferas, hay una serie de tips que explicas a la gente que se quedan como... Entonces, en este caso sí que es verdad que quería matizarlo para que quede claro Sobre todo. eso. Y por último, eh, las dos tenemos la misma edad, creo. Somos estupendas de 52. Somos del Estupendas de edad de 52. 70, Iraíma. Somos del ¿Eh? 70. Que somos del 70. Por eso, por eso. Quiero que nos hables aquí desde tu punto de vista y con todo el bagaje que tienes en el ámbito de la salud, del trabajo de la salud. ¿Cuáles son los tips, ¿vale? Que tú aconsejarías y ahora desde nutricionista para, o sea, quiero decir, dentro de la vida de una mujer de 45 plus, para que esta sea una de las mejores etapas y estar en ese momento en el que yo creo que tú y yo estamos como muy alineadas, ¿no? Que estás bien en tu piel, que tienes tu salud, estás con energía, vitalidad, en tu peso, ti, 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 ti. Ahí te lo doy. Cuéntanos un poco. Me ha soltado al ruedo ahí, Ale, ¿eh? No, a ver, yo lo que haría sobre todo es ser un poco consciente. A menudo comemos prácticamente anárquicamente, o sea, no tenemos conciencia de que estamos comiendo. Y entonces es como ocurre en las comidas de Navidad, ¿vale? Tú tienes una mesa que está llena de cosas, que estamos a 2 días de que ocurra esto, y empezamos a picotear. Y en la vida pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo hago el esfuerzo de parar y de visualizar qué tengo, y ese esfuerzo consiste de entre todo lo que hay, coger mis mejores opciones, ahí yo voy a tener ganada la batalla. O sea, nosotros, afortunadamente, alguien que está en su peso, que no tiene problemas de salud, que se considera una persona activa, que trabaja, que tiene hijos adolescentes, porque claro, todo esto son factores añadidos también. Entonces, se trata, sobre todo, para mí importante es mantenerse activa, esto es lo más importante de todo, ¿vale? Desde que empiezas en la premenopausia y ya cogerlo como un hábito de vida, porque el problema Activa a nivel de entrenamiento, hablamos. sí, de actividad Vale, física es vale. importante porque si tú tienes una buena premenopausia vas a tener una mejor posmenopausia, ¿vale? Ese paréntesis que ocurre lo puedes hacer mejor o peor, pero es como cuando tú tienes un sobrepeso. Si ese sobrepeso está ya instaurado, el camino para quitarlo va a ser infinitamente más duro. En cambio, si tú empiezas antes, en el principio de ese acúmulo de 1 kilo, 2 kilos, que no te has esperado a llegar a 10 kilos, pues entonces ese trabajo va a ser mucho más llevadero.
Entonces, yo a gente como nosotros, bueno, pues que intente ser consciente de lo que hace, sobre todo, de tener una buena hidratación y sobre todo, de buscar una válvula de escape. En esta época, hemos de empezar a ser egoístas, porque no lo hemos sido hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora han sido nuestras hijas, hasta ahora han sido nuestra pareja. Ahora además estamos en ese impasse que empiezan a ser los padres también los demandantes, ¿vale? Entonces, hay que buscar ese momento, que sea nuestro momento, que esté atado a algo que no signifique una válvula de escape y que nadie ni nada intervenga en ello. Pero para ello yo necesito establecerlo dentro de mi planificación semanal. ¿Por qué? Porque si no vas a hacer cualquier otra cosa antes que eso. Si yo sé que tengo que ir al médico, voy a ir al médico. Si yo sé que tengo que llevar a mis hijos a danza o a recogerlos de natación, no se me va a escapar eso. Pero en cambio sí se me va a escapar que yo quiero subir de aquí. Yo tengo aquí, por ejemplo, aquí detrás hay unas montañas que son los búnkers de Barcelona. Entonces, si quiero subir hasta allí, como no diga es el martes de tal hora a tal hora, pues probablemente me acuerde que tengo que ir al súper, tengo que pasar el aspirador. Por eso, el esfuerzo es en esa planificación envolvernos un poquito egoístas y que ese egoísmo vaya atado a una válvula de escape. Porque, primero, nos va a ayudar a pillar algo positivo, a sentirnos más empoderadas con nosotras mismas y a tener fuerzas para seguir en el día a día, porque son muchos los frentes que tenemos, además. Sí, para mí es cierto, o sea, estamos muy alineadas en ese aspecto. A esta edad se tiene una que volver la mamá de una misma. Sí, Yo siempre digo, y empezar a quitarnos posit. Cuando sí, hablamos de los posit, yo digo siempre a mis mujeres, digo, nos han programado con un montón de posit, eres, tienes, puedes, tal, no sé qué, y que nos los han puesto. sí. Y tenemos que empezar a quitarnos, que pica un poco cuando te arrancas el pegamento, escuece, Ah, pero es que libera. sí, sí, totalmente. Pero hay que hacerlo, porque ya te digo, estamos en aquel impasse que los padres dentro de 2 días pues van a necesitar ayuda también. Entonces hay que coger fuerzas, porque claro, tampoco no es agradable el proceso de los padres, acompañarlos en lo que nos toque, pues tiene que pillarnos con fuerza. Y la menopausia tiene muy mala prensa. Nosotros hace un tiempo hicimos un taller de menopausia en Deseus que se llamaba El Viaje, ¿vale? Entonces, es un viaje visto desde diferentes perspectivas. Vinábamos desde el aspecto médico, desde el nutricional, desde... ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando inicias un viaje necesitas de muchas cosas. Necesitas de equipaje, necesitas de ropa, necesitas a dónde vas, necesitas una ruta que seguir, claro. Entonces, hay que desmitificar esa mala prensa que tiene la menopausia, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que nos hacen pensar así, pero que son cosas que son asumibles y luchables, por decirlo, no sé si existe esta palabra, pero que tiene solución si nos ponemos y nos implicamos. Pero claro, hemos de tener ganas de hacerlo también. Sí, pero por eso te decía que no solamente transita esta historia de la menopausia con que me hago una dieta para la menopausia, porque estoy gorda. No, esto no va. El enfoque de la clínica de Zeus y el enfoque de Femenina Singular es ofrecer espacios a las mujeres en los cuales conecten todas esas, lo que dice Chus, todas esas partes de ese viaje, ¿vale? Para hacer una experiencia de transformación. Al Sí, final es la nutrición adaptada a ti y a tu momento vital, el ejercicio, la felicidad que busca en esos momentos de autocuidado y toda sí, la gestión del empaque emocional. Claro, aprender a decir que no, saber a reconocer las emociones, las relaciones con los padres y los hijos, saber gestionarlas. O sea, exacto. cuando podemos esas piezas colocarlas, que hay mujeres que dicen, ¿qué hago? Pues veis que hay, tanto en Barcelona, en una clínica presencial, como en el programa Feria Online, que es online, el programa de femenina, hay opciones, hay mujeres como nosotras Y que tanto. buscan esa ayuda, pero al Y tanto. final es esa, no es una dieta nada más. No, no es una dieta, es la búsqueda de unos hábitos saludables para el resto de nuestras vidas. Es así. Y no es una cosa que inicio y acabo, no, no, es una cosa que inicia y es a lo largo de mi vida, porque
Sí que es cierto que puede ser la dieta ese inicio, pero como para colocarte en un sitio y entonces a partir de aquí iniciar esa carrera de fondo que es ese periodo de vida en el que te encuentras. Para, como digo yo, ahora que estaba escribiendo una cosa antes de entrar contigo, digo, para darnos cuenta de que si sabemos transitar, puede llegar a ser una de las mejores etapas de nuestra vida. Tenemos pasta, no tenemos cargos de hijos, no tenemos tal, estamos bien físicamente, o sea, tenemos libertad. O sea, ahora mismo, si las mujeres somos lo suficientemente equilibradas como para decir, sí, lo quiero, lo conseguimos. Sí, O sea que sí, pero hay unas chicas que yo sigo también en Instagram que se llaman Marta y Ana y sí, las sus digo. temas son empoderamiento y es Sí, verdaderamente esta la palabra. O sea, te has de sí. creer lo que eres y has de ir para adelante con ello. O sea, no es esa la Pero sí situación. que es cierto, Chus, que cuando, y tú lo sabrás, cuando la gente empieza a equilibrar su nutrición, ¿vale? Y el ejercicio le da mucho poder. Eso hace que, claro, tenemos que empezar por las bases. O sea, quiero decir que el empoderamiento está muy bien, pero si vas a ser tipo babosa, porque te ves con muchos kilos, te ven las articulaciones, te ven la espalda, no te puedes empoderar. Entonces tenemos que empezar Hay que empezar por el principio. por el principio, que es lo que tú dices. Vale, vamos a empezar haciendo la maleta. La maleta versa, lo básico es alimentación, entrenamiento, sobre todo de fuerza, que ahí vas muy alineada conmigo, Sí, y luego la parte de la gestión de la cabeza. A claro. partir de ahí vamos Y construyendo cositas. también tienes cosas que te van a ayudar, como puede ser la acupuntura, que es una gran ayuda en estos momentos, sobre todo a la hora de controlar a aquellas personas que tienen un exceso de sofocaciones, que la Así, verdad eso sí que da mala calidad de vida. Y con la acupuntura nosotros lo estamos controlando bastante bien. Luego también tienes la parte de fisio, porque hay gente pues que es momento en las que algunas personas empiezan a perder un poco de pipí. Entonces, reconocer eso también es un gran problema, pero bueno, eso ocurre porque hemos sido madres, porque hemos tenido un útero dilatado, porque has parido vía vaginal y porque es la consecuencia. Pero con un buen trabajo de fisio, también eso tiene, o sea, todo tiene solución. Y la sexología, o sea, no empieza una etapa en la que no exista ya nunca más el sexo, no, no, para nada, o sea, pero hay que buscar opciones. Y también dentro de eso está pues los tratamientos hormonales, si es que son necesarios, pues ¿por qué no valorarlos, no? sí, al final es eso, lo que tú hablas, sexualidad, fisioterapia perineal, nutrición, tal. Sí, sí es cierto. Lo que pasa es que aquí lo que aclaramos es que todo eso, bueno, lo podéis, pues eso ya veis, tenéis opciones en este cibermundo, tanto presencial como online, para poder tratar esto y que existen estas cosas, porque muchas mujeres piensan que no existe nada que las pueda acompañar en todo el proceso. Exacto. Bueno, pues, ha sido un placer. Llevamos ya pues casi 45 minutos. Yo encantada. Colgaremos el vídeo. Vuelvo a recordar tu libro porque me parece que lo tenéis que comprar. Así que veáis el plano. Yo lo tengo. Lo tienes por ahí, saldrá al revés, ¿vale? Ahí lo tienes. Eso es. Cuando lo editemos le saldrá el título bien puesto, que es En que somos diferentes las mujeres, en la Exacto. editorial Amat. Y creo que nos Creo puede que aportar. es interesante, por lo menos para criticarlo. No, pero a ver, es que dicen que los libros, o sea, los libros los haces y luego tú, pues los tienes que, como digo yo, moverlos y venderlos. Al final es así. Esto es un canal estupendo para ello y encima el target, pues eso. Si no es una mujer que está en menopausia, tendrá hijas como tú que están en la época fértil. Entonces tu libro, como está de varias etapas, Sí, pues, pues se puede pasear por la casa unas y otras, porque hablas de exacto. diferentes Aparte momentos. de que es un libro que tú puedes ir al capítulo que te interesa, no necesariamente lo tienes que leer entero. Y además está el anexo de las recetas de cocina. Por eso te digo, o sea, que ha Sí, sido fenomenal. Entonces, bueno, Chus, encantada. Yo ahí. nunca habíamos hecho un directo con Chus, tengo que reconocer que hablar con ella es majísima por teléfono, yo la sigo, me encanta su sonrisa y la de su compañera, su Luciana, compañera, Luciana Bergamaschi. Es con la me que hace encanta, menopausia. sí, eso, me encanta la vibra que tenéis. Ha sido un placer estar aquí contigo. Estaremos en contacto, porque bueno, yo digo que siempre que nos alineamos personas que hacemos el mismo trabajo, y mientras más mejor, yo no creo en la competencia,
No. creo en el apoyo, en apoyarnos unos a otras. Mientras más seamos, como digo yo, tenemos 7 millones de clientas que ayudar en España solo. O sea que... Además, hemos de tener en cuenta que la mayor parte de la población se encuentra en época menopáusica, con lo cual es época en la que salen más procesos oncológicos también. O sea que hay que ayudar porque necesitamos ayuda, todo lo contrario. Por eso. Así Yo que muchísimas agradecer, gracias. no, agradecerte a ti que te pusieras en contacto conmigo para hacer este directo y para que ya hemos ido hablando varias veces y tal. Desearte a ti y a todos los que estén unidos una feliz Navidad y que bueno, que yo cualquier cosa Bueno, que necesitéis ya lo sabes que dónde. no sé es que estamos aquí en el y ya no sé quién quiero preguntar algo, porque no hemos dejado, o sea, aquí hay, porque hay gente que entró, digo, a lo mejor estoy viendo aquí, digo, a lo mejor nadie nos, digo, por si acaso antes de colgar, si alguien tiene alguna pregunta para Chus Esa específica, amiguita que decía hola mami, y ya ahora la vi, ya la vi, ya la está, vi, ya la vi, ya la vi. Pero bueno, como digo yo, si hablan ahora, si no, pues nada, yo de todas maneras, como lo vamos a poner, ponemos el enlace luego en el canal. En YouTube lo bueno que tienen las cositas es que, como digo yo, es como la biblioteca. Para mí estas redes sociales son como el periódico. O sí, sea, esto en 2 días ya pasó, pero en cambio en YouTube queda como en la biblioteca. Cuando haces una búsqueda, siempre aparece la información. Entonces, por eso siempre lo colgamos en el canal de YouTube, porque ahí siempre, siempre va a estar estupenda charla. han dicho Bueno, ahora. pues fenomenal. Genial, Pues nada, Chus, encantada, gracias a ti, gracias por tus felicitaciones de Navidad. Lo mismo os mandamos del norte para el Mediterráneo. ay, me encanta el norte. Hace poco estuve en Pues Bilbao. nada, aquí ya sabes, cuando quieras tienes casita en Gijón. Así que Muchísimas invitadas gracias. estás. Un besazo para Vale. Bueno, chicas, muchas gracias a las que habéis estado aquí. Y nada, nos vemos el mes que viene con sexo. Creo que vamos a hablar de sexología. ¿Vale? Venga, un abrazo. Chao.